Muchísimas bendiciones para todos, mis amados hermanos, desde donde estén viéndonos, escuchándonos, siguiéndonos en las redes. Es un placer para nosotros servirles de parte del Señor a través de la administración de la palabra. Tu servidor, Jonathan Labrador, y la comunidad cristiana de Los Cocuyos, donde el Señor me ha permitido para su gloria, para su honra, servirle como pastor. Así que aquí estamos para seguir bendiciendo tantas vidas como el Señor se plazca y desea hacerlo en este tiempo. Un tiempo que yo llamo especial. Bueno, que siga corriendo la palabra del Señor. Nosotros en la iglesia local seguimos ministrando la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo. Hace unos años el Señor, creo que ha sido el Señor, ha colocado en nuestros corazones enseñar las Escrituras libro a libro, capítulo a capítulo, predicación expositiva, versículo a versículo de cada libro, de cada autor de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad estamos en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, la carta a los Romanos. El título que le hemos puesto a la serie, Romanos, el poder del Evangelio, y nuestra enseñanza del día de hoy le he puesto por título, Dios es misericordioso, aún en la elección de los suyos. Para muchos, cuando el Señor elige, no es tan justo. De hecho, vamos a demostrar que el Señor es sumamente misericordioso cuando elige a los suyos. La enseñanza anterior era hablando acerca de la elección de Dios por Israel o de Israel o a Israel, y de una manera soberana. Básicamente allí al final decíamos unas cuantas cosas que quedaron como conclusión. El Señor es fiel a sus promesas. Cuando el Señor elige con propósito, y hay promesa para los elegidos por el Señor, aquellos que predestinó, que conoció, que llamó, que justificó y que glorificó. Hay promesas para ellos y el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Otro pensamiento u otra conclusión es que el Señor eligió y elige y seguirá eligiendo de acuerdo a su perfecta y divina voluntad. No hay nadie que pueda aconsejar a Dios en su elección. Así que un segundo pensamiento, una segunda conclusión es que el Señor eligió de acuerdo y según su voluntad perfecta, buena, agradable. Tercero, no entendemos la elección de Dios. No es posible que nosotros llegamos a entenderla. Es una mente superior, unos pensamientos muy elevados, un propósito eterno que supera todo entendimiento, toda capacidad que podamos tener humanamente, la supera el Señor. Entonces su elección no la entendemos. Y en esa oportunidad cerramos con un versículo que considero resume toda esa enseñanza y que la seguirá resumiendo, porque el día de hoy estamos hablando acerca de la elección, pero de su misericordia, aún en la elección de los suyos. Pues ese versículo marcó mi vida, lo sigue haciendo y creo que es clave para poder entender todo el capítulo 9. Romanos 9:16, así que no depende, cuando dice Pablo así que, bueno, está llegando a una conclusión importante. Está dándonos luces importantes que guían todo su pensamiento anterior. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Oh, sí, voy a buscar al Señor, pastor. No depende de ti. Cuando menos quieras, es que el Señor va a querer va a colocar el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida y te va a traer hacia Cristo. Así pasó conmigo, así ha pasado con cientos de miles de millones de personas en todo el globo terráqueo. No depende del que quiere, ni depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Habíamos quedado en esa oportunidad el verso 13, continuamos hoy 14 al 29. Te pido, amado, tú que me escuchas o me ves, que me acompañes en la lectura 14 al 29. Dios no es injusto, ese es su título que le han colocado en la Biblia de las Américas. Verso 14, leo:
¿Qué diremos entonces? Comienza Pablo con preguntas. Hay 4 preguntas que el apóstol Pablo tiene en su mente, que espera que la audiencia responda, pero él se anticipa. Es la diatriba que nos ha acostumbrado Pablo en los textos anteriores, que usa, y es esa fórmula, es ese recurso que utiliza Pablo para colocar en sitio cada pensamiento que estaba en la mente de la audiencia, en la mente de judíos. ¿Es Dios injusto? Y Pablo se anticipa. ¿Qué diremos entonces? Pareciera que Pablo está diciendo, les estoy leyendo la mente. No estoy diciendo que Pablo hizo eso. Pareciera, en un ejercicio de imaginación, pareciera a priori que Pablo está leyendo sus mentes y se está encontrando con pensamientos que a Pablo le generan tanto choque emocional, y Pablo no puede quedarse con eso, y Pablo dice, debo contestar estas preguntas. Eso es lo que creo que el apóstol Pablo está haciendo. Entonces, ¿qué hay? ¿Injusticia en Dios? ¿Qué diremos a esto? Ustedes están diciendo que Dios es injusto. Y Pablo no puede quedarse con esa pregunta. Responde enfática y enérgicamente con un de ningún modo. Y básicamente en el griego esa frase tiene implícito un mensaje profundo. No es posible, o diciéndolo de otra manera, es imposible literalmente, de cualquier forma que encuentres a Dios injusto. No va a ser posible por donde quiera que te metas. Cualquier argumento que esboces, cualquier artilugio que esgrimas, no vas a encontrar a Dios injusto. Pablo coloca una base, verso 14. Dios es justo, diciéndolo de manera positiva. Dios es justo, diciéndolo de manera negativa, como lo está diciendo. Dios no es injusto, de ningún modo, verso 15. Porque Él dice a Moisés, está trayéndonos desde el Éxodo este texto, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Impresionante lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo no lo está inventando. Pablo está trayendo textos del mismo Señor en el Antiguo Testamento. Verso 19, me dirás entonces, sigue Pablo haciéndose preguntas. Pero Pablo está haciendo preguntas porque él anticipa todos los pensamientos y todas las dudas y las incertidumbres y las cosas que están en la mente de los judíos, de la audiencia. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué todavía Dios reprocha a la gente? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario. Entonces ahora pregunta, pero son preguntas que Pablo hace, que no espera respuesta de parte de la audiencia y que tampoco él responde. ¿Dirá acaso, al contrario, verso 20, perdone, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro vaso para uso ordinario? ¿No tiene el alfarero ese derecho de hacer lo que quiera con lo que tiene en mano, con el barro que él mismo ha preparado, con el agua, con la arcilla que él mismo ha buscado? 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria,
sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, dice Pablo, verso 24, a quienes también llamó no solo de entre los judíos. Así que no es solamente entre ustedes, es también sobre ustedes. Recuerda que la iglesia en Roma estaba compuesta mayoritariamente por gentiles, pero había una comunidad pequeña de judíos haciendo vida allí en la comunidad cristiana en Roma. Entonces Pablo te dice, no solo entre los judíos, y yo soy uno de ellos, sino también de entre los gentiles, que era la gran mayoría dentro de la comunidad en la iglesia en Roma. 25, como también dice en Oseas, vuelve Pablo a hacer referencia al Antiguo Testamento. A los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. 26, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. 14 al 29 del capítulo 9 de Romanos. Dios es misericordioso, aún en la elección de los suyos. Pablo expresa un dolor, sí, por la falta de respuesta de los judíos y de Israel en plenitud a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como cuando Cristo en el Nuevo Testamento. Y la nación israelita no reconoció a Cristo como Mesías, pero ahora debe enfrentar las consecuencias de eso. Y Pablo menciona su deseo de ser maldición, de ser hecho anatema, versos anteriores. Y en Romanos 9 se establece aquí que la promesa fue dada a Isaac, no a Ismael. Y también la promesa estaba dada para Jacob. El mayor servirá al menor. La promesa era para Jacob, no para Esaú. Y para muchos esto es difícil de entender. Que Dios elija sobre la base de su carácter, porque las elecciones de Dios, sus actos, sus propósitos, sus decretos, sus palabras, no son más que el reflejo de su carácter. Muchos, quizás hoy en la actualidad, dentro del pueblo de Dios, tienen dificultades con la soberanía de Dios, con la libre elección de Dios de acuerdo a su voluntad. No le encuentran lo que aquí en Venezuela decimos ni pie ni cabeza. Eso no reviste ningún problema para Dios. Reviste un problema para el que no entiende que la elección de Dios es soberana. Así que creo que hay un problema que arreglar de este lado, no de aquel lado. La elección está hecha. La elección fue una decisión desde antes de la fundación del mundo. Hay una preelección de Dios, hay una predestinación de Dios. Desde antes de nuestro nacimiento ya los genes, ya todo estaba, las células, las neuronas, todo, el XX y XY, eso ya estaba previsto desde antes. Estaba prevista la elección para salvación y vida eterna o la condenación eterna. Eso ya está previsto. No, yo no tengo problemas con eso. Eso queda en las manos de Dios, quedó en las manos de Dios y su administración hasta que venga Cristo y reinemos con Él por toda la eternidad está en manos de Dios. Toda la autoridad fue colocada de Dios Padre en las manos de Dios Hijo. Mire, mi hermano, nosotros como criaturas no deberíamos tener ninguna dificultad para entender esto, pero entiendo que hoy todavía muchos de los que nos contamos dentro de las filas del cristianismo en todas partes del mundo tenemos cierto problema con eso, pero debemos tomar en cuenta que el mensaje central de las Escrituras, el mensaje alrededor que subyace a la redención es el mensaje misericordioso
de Dios. Porque sí, Dios es justo, es uno de sus atributos, eso forma parte de su carácter. Sí, de sus perfecciones, como algunos de los teólogos le llaman a ello. La justicia es una de ellas, la soberanía es una de ellas. Y la misericordia no puede confundirse con la justicia. Y la justicia no puede confundirse con la providencia. Y la gracia no se puede confundir con la misericordia. Pero la misericordia va mucho más allá. El mensaje central es la redención. Y hay un mensaje mayor que subyace al mensaje de redención y salvación, que es el mensaje de la misericordia de Dios en su elección. Y Pablo utiliza de nuevo, como lo anticipé hace unos minutos al inicio, la diatriba, y es anticipar esas objeciones en forma de preguntas. Si es posible que en la audiencia, yo como pastor, ministros, maestros que estén enseñando la palabra hoy, es posible que ustedes en la audiencia a las cuales se estén dirigiendo en cualquier momento que estén enseñando las Sagradas Escrituras, ustedes se encuentren con personas que no están de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, así la Biblia lo refrende, lo diga, lo refiera. Pues mis hermanos, tocará exponer si es que es una obra del Espíritu en ese momento que manifiesta tu vida, las objeciones y esas probables preguntas que están en la mente de la audiencia. Tocará anticiparlas y tocará exponer el mensaje del Evangelio que dé respuesta a cada una de esas dudas, a cada una de esas objeciones en la mente de aquellos que no estamos aceptando el Evangelio de la gracia. Muchas personas hoy no entienden, no aceptan que el ladrón en la cruz pasó a vida eterna ese mismo momento al partir de este mundo. Yo lo acepto por fe, lo creo por fe. Cristo dijo, desde hoy estarás conmigo reinando en el paraíso. Cúmplase esa palabra para mí. Es autoritativa esa palabra en mi vida, lo creo por fe. Pero entiendo que hay muchos hoy que no lo aceptan, no lo entienden, no lo reciben, no les suena, no les cabe en el cerebro. Necesitamos reflexionar, mis hermanos. Necesitamos reflexionar referente a esas grandes doctrinas que están en las Sagradas Escrituras, con las cuales tenemos nuestra dificultad todavía para conciliarnos completamente. Doctrinas como la elección soberana de Dios. Doctrinas como la misericordia inmerecida de Dios. Doctrinas como la gracia salvífica de Dios. Tenemos que encontrarnos con ella y pedirle perdón al Señor primeramente y luego entregar nuestro corazón y aceptar por fe. Pablo está haciendo precisamente eso, anticipándose a las objeciones que está encontrando en la mente de los judíos. Los conoce perfectamente, tanto que pudiera él hacerse maldición, si era posible, con tal de que ellos fueran salvos, sus hermanos en la sangre. Y él responde esas preguntas. Algunas las responde, otras están hechas para exponerlos, no para responderlo ni él responderlas. Y la Escritura menciona que Dios tiene poder sobre quienes dirige, sobre quienes elige, y muestra misericordia y gracia sobre los que Él desea mostrarla. El Señor lo ha dicho, nosotros así lo recibimos en esta casa, en esta comunidad. Creemos fehacientemente en la misericordia que Dios ha revelado en su palabra para aquellos que no merecen misericordia, mis amados. Últimamente le he dicho a mis hermanos en la fe aquí en la iglesia, a mis colegas de ministerio, les he dicho, si fuese por mí la elección, yo no me hubiese elegido, porque yo no soy merecedor de la gracia que salva. Si hubiese estado en mí la potestad de elegir, yo no me elijo. Entonces no entiendo cómo Dios me elige, sobre qué base, sino sobre la base misericordiosa de su corazón eterno, amoroso. ¿Sobre cuál base puede elegirnos Dios? Sobre ninguna. No hay ningún mérito que pueda resaltar en ninguno de los seres humanos, ni uno bueno. Dice Romano en los primeros capítulos, Pablo nos dice que ninguno buscó a Dios. Ninguno estaba interesado en Dios, ninguno quiso saber nada de Dios. Y eso se repite hoy. Pues bueno, la palabra dice, el mismo Pablo, que la ira de Dios
se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia en los hombres que con injusticia, ¿verdad?, restringen la verdad en su vida. Es decir, si tú hoy no quieres nada con Dios, el Espíritu Santo va a volver a tu vida, te va a redarguir nuevamente. Si tú no quieres nada con Dios, el Espíritu Santo va a seguir tocando tu puerta. Va a llegar un momento de que si tú persistes con la idea de no querer nada, bueno, Dios va a acceder a tu petición. No quieres nada, entonces te abandono a tus deseos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y el Señor ha hecho eso con parte de su pueblo, pero se ha reservado un remanente fiel, el cual es salvo. Y el cual necesita en este tiempo acercarse a Cristo, nuestro Salvador y suficiente, nuestro Señor y suficiente Salvador, acercarse a Él por fe para alcanzar misericordia y vida eterna. Es lo que hice a mi corta edad, es lo que sigo haciendo y no me avergüenzo del Evangelio. También un texto de Pablo, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Y el Señor sigue obrando en su iglesia. Es un mensaje de Pablo. Y Pablo está hablándole no solamente a los judíos, a nosotros, sino también en medio de los gentiles. Son llamados pueblo de Dios. Aquellos que no eran llamados hijos de Dios, ahora son llamados hijos de Dios. Y eso Pablo lo está diciendo porque eso es parte del cumplimiento del Antiguo Testamento en Oseas. Lo Anmi y lo Ruammi son aquellos que no eran llamados mi pueblo, pero ahora son llamados pueblo de Dios. Y la soberanía divina choca con muchos. La expectativa humana es que aquel que ha sido malvado toda su vida no tenga en ningún momento esperanza de salvación. La expectativa de Dios no es esa. El Señor en último momento llamó a Jonás para que llevara esa palabra de juicio, pero de esperanza y de arrepentimiento a Nínive. Nínive. El Señor llevó a Jonás, pero Jonás pensaba que él era el administrador de la gracia y misericordia de Dios y de la palabra de juicio. Dijo, no, ellos no son merecedores, mis hermanos. La expectativa humana es que para lo que nosotros parece malo, que no tenga ninguna esperanza. Y nosotros somos buenos. Porque Pablo dice en esta misma carta que no hay bueno ni siquiera uno, solo Jesús. En Él, por Él y para Él son hechas y están todas las cosas. Así que nosotros no podemos colocarnos como juez. También ese ha sido un mensaje previo de Pablo en esta mismísima carta. Hay 4 preguntas en diatriba que tiene Pablo en su mente y que las hace y las responde, las anticipa. Pero luego Pablo hace 4 preguntas suyas que las hace a la audiencia. Y Pablo hace estas 2 primeras, están en el verso 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pablo reitera que es imposible, ya lo hemos dicho, que un Dios justo, porque Dios es justo, actúe en algún momento de su vida de manera injusta. Eso nos queda a nosotros, la creación de Dios. Pero el Creador, a quien nadie instruye, a quien nadie aconseja, a quien nadie influye, Dios no puede ser injusto. Esa es la respuesta de Pablo. Y la criatura no comprende. Y es que nosotros creemos que tenemos derecho de cuestionar a Dios. Mis hermanos, el ser humano no tiene el más mínimo derecho de cuestionar a Dios. Sin embargo, lo hace. Bueno, quiero decirte lo siguiente. Job tuvo que recibir una buena receta de las razones que Dios tiene para callarnos la boca. Cuando se te ocurra, si acaso pase por tu mente, mi amado, y esto lo coloca el Señor en mi corazón en este momento. Si acaso se te ocurre en algún momento de tu vida, presta atención, mi amado, tú que me estás escuchando a través de las ondas hercianas de Radio Dinámica 1490 para la Gran Caracas aquí en Venezuela, o tú que nos estés viendo desde cualquier plataforma en este preciso momento. Si se te ocurre en algún momento de tu vida, o si acaso se te ha ocurrido pensar que Dios es injusto, mira lo que Dios tuvo que hacer con Job. 3 capítulos completos para el Señor hacerle preguntas a Job. Preguntas del tipo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le estaba dando de comer a los animales,
a los monstruos marinos. ¿Dónde estabas, Job? Mis hermanos, Job no tuvo respuesta para ninguna de las 61 preguntas que el Señor le hizo entre el capítulo 38 hasta el capítulo 40 en el libro de Job. Job termina reconociendo que no es nadie delante de Dios. Job termina reconociendo que de oídas le había oído, pero que ahora sus ojos lo habían visto. Job termina reconociendo después de bastante tinta, porque el capítulo 42, allí termina el libro. Tienes que leer esos 3 capítulos, cada una de las preguntas, para luego entender cómo se desarrolla el capítulo 41 y 42. Es tremendo la conclusión a la cual llega Job después de tanta agonía. Bueno, entonces yo llego a una primera conclusión en este instante. No tenemos derecho de cuestionar a Dios. Sin embargo, lo hacemos y Dios dedica tiempo de nuestra existencia. Dedica recursos, energía. Dios coloca atención a nuestro cuestionamiento para respondernos de esta manera, para que al final podamos reconocer que no conocemos a Dios. Cada una de las preguntas que no encontraron respuesta en el siervo del Señor, dijo para el mismo Job que él no conocía completamente a Dios. Y es que no lo llegamos a conocer completamente. Dios se va revelando en nuestra vida, pero no tenemos el más mínimo derecho para cuestionar a nuestro Dios. En las democracias sí hay un balance de poder. Hay poderes establecidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y cada uno hace uso de las facultades que la constitución de cada país le otorga, le entrega, y cada uno tiene límites en sus responsabilidades. Cada uno tendrá un medio por el cual tiene que dar una rendición de cuenta. Y hay un ejercicio de autonomía en el poder en cada país, en las democracias. En la Trinidad es así, pero el tema es que en la Trinidad hay un solo poder absoluto. No hay varios poderes que hacen vida entre ellos. No, hay un solo poder absoluto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, en 3 personas, la misma deidad de la Trinidad. Así que nosotros hoy estamos delante, como una audiencia delante de un gran juez que es justo, que es perfecto, que es recto, que lo que ha determinado suceder se hará porque ese es su decreto eterno, que Él es sabio, que sabe muy bien lo que va a suceder después de que cada acto en este universo se lleve a cabo. Así que nosotros necesitamos descansar, tener fe, tener confianza y fe y esperanza en la soberanía y en la providencia de Dios, en su voluntad, haciendo cada acto y decretando cada acto en todo este universo. Verso 15, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ese es Éxodo 33. Pero el contexto es Moisés intercediendo por el pueblo en el capítulo 32. Moisés está intercediendo. Moisés ve el gran pecado de idolatría, abominación idolátrica que está cometiendo el pueblo a las faldas, a los pies del monte donde está allí con el Señor. Él baja, se percata, ve que Aarón ha formado parte de esta idolatría, un pecado abominable delante del Señor. Lo que es colocar en el corazón, en el lugar del corazón de Dios, en el lugar de nuestro corazón donde debe estar a Dios, en su lugar colocar otra cosa. Eso fue lo que hizo el pueblo, y el pueblo, bueno, sí hizo eso, y Aarón aplaudió eso, fue el que ideó ese culto a las faldas de ese monte. Moisés baja, se percata de eso y le dice: Dios, si tú lo perdonas, bien, y si no es tu voluntad perdonarlos, ponme a mí, bórrame a mí. El Señor tiene misericordia de quien Él tenga misericordia, y le extiende la compasión a quien Dios le extiende compasión. Y Dios decidió extenderle compasión a su pueblo. Dios decidió extender compasión al pueblo de Israel, extender el amor a su pueblo, porque Él lo había elegido.
decidió extenderle amor, compasión, misericordia al pueblo del Señor. Dios lo decidió. Sin embargo, Moisés está intercediendo, pero Dios así lo decidió. Y esa es la naturaleza de Dios. La justicia divina es la justicia, es hacer lo justo. Si Dios hubiese aplicado, y la justicia de Dios se sigue aplicando hoy, no totalmente, porque si no nosotros no existiésemos, pero el Señor hoy sigue administrando su justicia parcialmente. La justicia de Dios sigue ministrándose, administrándose hoy. Pablo establece que Dios actúa conforme a sus propósitos. Y entonces eso quiere decir que si Dios nos ha tratado con misericordia, aún en nuestra elección, su propósito ha sido tratarnos con misericordia. No es que se le ha ocurrido en algún momento, porque parece que Dios se dio cuenta que desde Adán y Eva las cosas se salieron de control en Sodoma y Gomorra. No hubo un poder moral que metiera en cintura a la gente. Dios no supo cómo hacer con Noé, por lo tanto mandó a Noé a su familia. Aunque Noé no era perfecto, pero a él sí, como que era amigo. No. Dios no actúa así. Así actúa el hombre, la creación. Dios no actúa así. Dios se mueve misericordiosamente. Incluso la palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana. Por lo tanto, lo dice el libro de Lamentaciones, nosotros no hemos sido consumidos. Gloria a su nombre. Y su misericordia se dispone diariamente. Cada día, mi amado, mi amigo, que has llegado acá, no por casualidad. Dios dispone, extiende, alarga su misericordia sobre nosotros. Hoy estamos respirando por la misericordia de Dios, no porque tú eres una gran estrella, no porque lo merezcas, no porque las naciones se han portado bien, no porque alguien es brillante, porque son virtuosos, porque Dios los necesita. Oh, qué gran predicador. No, mi amado, nada hay de mérito en ninguno de la creación como para que Dios se mueva aún un milímetro de sí para extender misericordia sobre nosotros. Es porque le ha salido así le ha placido al Señor. Ha salido de su cartera misericordiosa extenderla sobre nosotros. Gloria a su nombre. La idea errónea es que creemos que Dios nos debe algo de misericordia. Dios no nos debe misericordia. Si hay algo por lo cual somos deudores, es a la justicia de Dios. Sin embargo, Dios decidió compensarlo con la vida de su Hijo. Dios dijo, me deben, la creación se endeudó conmigo. La creación genera ira en mí. La ira proviene de un carácter santo y esa ira proviene de ver las injusticias y las impiedades a granel sucediendo en todo momento. Entonces Dios actúa bajo su ira. Pero entonces Dios decidió depositar su ira en su Hijo amado, en Jesús. Y Él satisfizo la ira de Dios, por lo tanto nosotros no fuimos consumidos. Y es que cada día, a pesar del pecado en tu vida residual con el que estás tratando, el que estás mortificando, no has sido consumido, porque Dios sigue derramando, entregando, cubriéndote con su misericordia. La misericordia de Dios proviene de su carácter. Bendito sea el Señor. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No tiene que ver contigo. Si hubiese sido por ti o por mí, no hubiésemos buscado al Señor jamás, nunca en nuestra vida. Pastor, pero yo amo a Dios. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. ¿Qué fue lo que te motivó a amar a Dios? Gloria a Dios que le amas. Pero ¿sabes algo? Lo que te motiva a ti a amarle es su amor primeramente sobre tu vida. Dios te amó y te cubrió. Y ese amor que te cubre sella sobre tu vida cualquier falta. Elimina de tu vida cualquier pecado. La multitud del amor de Dios cubre la multitud de nuestros pecados. Y si hay pecado en tu vida, sobreabunda la gracia de Dios en tu vida. Eso es lo que encontramos en la palabra. Muchas veces queremos vivir bajo nuestras propias reglas, bajo nuestros propios argumentos y cuestionamos a Dios sobre las consecuencias
de nuestros actos, sí. Y nosotros los seres humanos tendemos a minimizar las consecuencias en nuestra vida. A veces incluso queremos administrar o decidir o elegir, seleccionar las consecuencias en nuestra vida. Si sabemos que vamos a perder la casa, oh Dios, la casa no, por favor, que sea el carro, como que si Dios necesita un asesor, como que si nosotros sabemos qué es lo que necesitamos o con qué debemos pagar. No, mi hermano, nosotros decidimos qué hacer, nuestros actos, sí, tú decides qué actos acometer en tu vida, pero Dios elige las consecuencias. El ser humano no puede pretender minimizar la gravedad de sus actos, de sus pecados, creyendo que no somos merecedores de consecuencias severas. Ezequiel 18:25. Mira lo que dice la palabra. Y vosotros decís, el Señor a través de su profeta, hablándole al pueblo, y vosotros, hablándole a su pueblo, decís, no es recto el camino del Señor. O sea, lo que Dios hace, el camino que Él toma, por donde Él se mete, las sendas que Él toma, no son rectas. Dios no es justo. Eso es lo que estaba en la mente del pueblo de Israel respecto a su Dios. Y nosotros creemos que Dios no lee nuestra mente y las intenciones del corazón. Estamos bien equivocados. Dios conoce perfectamente lo que está en nuestro corazón. Aún antes de que haya palabra, ya Dios la tiene y sabe perfectamente lo que va a estar en nuestra mente. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? El Señor está interpelando al pueblo. El Señor está llamando al pueblo a rendir cuenta, a que le expliquen, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Mi hermano, tú criticas lo que eres. Eso es lo que está sucediendo en Pablo. Tú criticas lo que estás viviendo. Eso es lo que estamos viendo aquí en Ezequiel, perdón. No son vuestros caminos los que no son rectos. Tú dices que yo soy injusto. Injustos son ustedes. Tú dices que no hay rectitud en mis caminos. Los caminos de ustedes son los que no son rectos, los que no son justos, los que están desviados. Son ustedes. Jeremías 2:5. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Hay injusticia en mí. Ahora el Señor, a través de su profeta Jeremías, tratando al pueblo, el pueblo seguía pensando que el Señor era injusto. Hay injusticia en mí, que ahora se han alejado. Impresionante. Más adelante, en el mismo capítulo, verso 29, dice, pero la casa de Israel dice, en Ezequiel 18, ya no el 25, sino el 29. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Y los humanos decidimos nuestro caminar, pero no queremos decidir las cosas, pero queremos también decidir las consecuencias. Y esas las elige el Señor. Romanos 11:33, la profundidad de la sabiduría y la riqueza de Dios, apela Pablo a ella. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La misericordia no es algo que se debe. La misericordia no es algo que merecemos. La misericordia es algo que Dios dispone, aún sin nosotros merecerlo. Entonces, ¿para ti qué es la misericordia? Para ti, ¿cómo el Señor ha administrado su misericordia? Porque la misericordia está más allá de la justicia, es un atributo de Dios que nos permite ser hijos de Él en principio. Fuimos hijos de adopción de Dios, o fuimos hechos hijos de Dios en adopción en Cristo, o por adopción en Cristo, por su misericordia. No hay nada que el Señor haya visto en nosotros, sino que puso sus ojos en su Hijo Jesucristo y nos ve a través de Él. Y en Jesús ve santidad, y en Jesús ve perfección. Eso es lo que ve Dios en su Hijo, por lo tanto, ve en el resto de sus hijos. Bendito sea su nombre. Lamentaciones 3:22, el texto que había hecho referencia antes. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, en versión Reina Valera. Y ya voy cerrando.
Dios no es el que endurece el corazón del ser humano. Dios lo endurece cuando el ser humano decide endurecer su corazón. Y eso quedó muy claro con el faraón. El faraón decidió vez tras vez endurecer su corazón, pues no, no, no y no. Y fue cuando Dios decidió endurecer el corazón del faraón. Y por eso fueron administradas todas las plagas de juicio sobre el pueblo de Egipto. ¿Cuáles son las consecuencias que acarreamos cuando queremos seguir nuestros propios caminos y seguir nuestra propia voluntad? Bueno, que el Señor nos abandona. Así nos los dijo en los primeros capítulos, que en 3 oportunidades Pablo dice, Dios los abandonó. Los abandonó a sus pasiones, a su mente reprobada, degradada. Los entregó a sus pecados, los entregó a su concupiscencia. Dios los abandonó. Es como una mujer que tiene en su mano un vaso de cristal y lo suelta. Mi hermano, no puedes esperar que ese vaso de cristal o ese jarrón de cristal quede suspendido en el aire. Hay una ley de la gravedad que actúa en el universo, que Dios la dio para la humanidad. Y esa ley dice que todo cuerpo reacciona por su peso y va al piso si no hay nada que lo sostenga. Entonces, si tengo un vaso sostenido y esa mujer lo suelta, o si yo tengo un vaso, un jarrón sostenido y lo suelto, lo que va a suceder es que se va a estrellar contra el piso y se va a fragmentar en 1000 pedazos, se va a romper. Bueno, eso es lo que va a suceder con el ser humano cuando Dios decide soltarlo de su gracia. Su misericordia ya no lo sostiene, ya no lo aborda, ya no está la misericordia de Dios sobre sí. Ya el amor de Dios no le está cubriendo su gesed. Ya ese amor pactual y fiel no está sobre la humanidad, sobre la criatura. Lo que va a suceder es que el propio pecado lo va a llevar a consumirse. Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Pero también Dios dice allí a Juan en las revelaciones que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Mis hermanos, debo cerrar con un pensamiento que ha puesto el Señor en mi corazón. Y esta palabra es una palabra para que nosotros podamos recordar lo gloriosa que es la salvación que Dios ha logrado para nuestra vida a través de su Hijo Jesús. Recordemos siempre nuestra salvación. Es importante recordar cómo y dónde Dios nos ha rescatado en múltiples ocasiones. Ha sido su misericordia. Y su misericordia es aquella que no merecemos. Es su amor que no merecemos. Y nos ha otorgado su profunda misericordia en múltiples ocasiones. No olvidemos eso. Es Dios misericordioso actuando aún en la elección de los suyos. Cuando nosotros pretendemos creer y culpamos a Dios de injusto, es Dios siendo misericordioso, es Dios siendo amoroso completamente sobre los suyos. Oremos, mis hermanos. Padre amado, gracias por tu gran y profunda misericordia, la cual has tenido para con mi vida. Yo la he experimentado y la sigo experimentando cada día de mi vida. Al darme la esposa que tengo, no la merezco. Al darme los hijos que tengo, no los merezco. Al darme la nieta que tengo, no la merezco. No merezco el llamado que has hecho en mi vida. No merezco estar sirviendo en esta iglesia local. No merezco tener todo lo que me has dado. Pero Señor, ha sido tu misericordia, lo reconozco. ¿Qué sería de cada uno de nosotros sin la ministración de tu misericordia sobre nosotros, que se extiende y se renueva cada mañana? No la merecemos, pero ha sido tu gracia dándola inmerecidamente. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que es nombre sobre todo nombre, nombre sin igual. Amén y amén. Sean bendecidos profundamente.